Todos los días realizamos distintas actividades que son imprescindibles para seguir con vida. Por ejemplo, respirar y consumir alimentos. Ahora bien, ¿cómo causan estos hábitos que las células tengan la energía necesaria para realizar todos sus procesos y permitirnos estar vivos? Este es un tema bastante amplio y complejo, por lo que en este video nos centraremos en un proceso clave: la respiración celular. La glucosa es uno de los principales aportadores de energía al cuerpo, y las células son excelentes en la recolección de energía de la glucosa y otras moléculas orgánicas. La glucosa se fragmenta en presencia de oxígeno, y en el proceso se obtienen 6 moléculas de dióxido de carbono y 6 moléculas de agua. La energía contenida en los enlaces de la glucosa se libera y parte de esta se captura en ATP, la moneda energética que permite al metabolismo de la célula realizar sus funciones. Para explicar todo este proceso, en este video lo simplificaremos en 4 etapas principales: glucólisis, oxidación del piruvato, ciclo del ácido cítrico, también conocido como ciclo de Krebs, y fosforilación oxidativa. Glucólisis. La glucólisis es una serie de reacciones que extraen la energía de la glucosa al romperla en 2 moléculas, denominadas piruvato. Está dividida en 2 fases: la fase que requiere energía y la fase que la libera. En primer lugar, a la glucosa se le añaden 2 grupos fosfatos, siendo usados 2 moléculas de ATP. De esta manera, la molécula se convierte en fructosa 1.6-bifosfato. Esta molécula es inestable, y por ello se divide en 2 azúcares fosfatados de 3 carbonos cada uno: gliceraldehído trifosfato y dihidroxiacetona fosfato. Esta última en realidad se convertirá también en gliceraldehído trifosfato. Los 2 gliceraldehído trifosfato se convierten en 2 piruvatos. En este proceso también se producen 2 moléculas de ATP y 2 NADH, un acarreador de electrones, al ocurrir este proceso 2 veces. Todas estas reacciones son catalizadas por enzimas especializadas. Por ejemplo, la fosfofructosinasa, que cataliza la formación de la inestable molécula de azúcar con 2 fosfatos, fructosa 1.6-bifosfato, y regula el proceso de glucólisis. Oxidación del piruvato. En esta fase de la respiración celular, el piruvato se convierte en una molécula denominada acetil-CoA, la cual se usará como combustible del ácido cítrico. Analicemos con más detalle este proceso. Dentro de la mitocondria, en la matriz mitocondrial, el piruvato ingresa, el grupo carboxilo es liberado y el piruvato se convierte en una molécula de 2 carbonos. Esta se oxida o pierde electrones, los cuales son captados por una molécula llamada NAD y se transforma en NADH. La molécula oxidada de 2 carbonos se une a la coenzima A y se forma el acetil-CoA. Este proceso es realizado por el complejo piruvato deshidrogenasa, compuesto de 3 enzimas interconectadas y más de 60 subunidades. Como resultado, 2 moléculas de piruvato se convierten en 2 moléculas de acetil-CoA, se liberan 2 moléculas de dióxido de carbono y se generan 2 NADH a partir de NAD. El acetil-CoA pasará al ciclo del ácido cítrico. Ciclo del ácido cítrico. El ciclo del ácido cítrico consta de 8 etapas. En la primera etapa, el acetil-CoA se combina con una molécula llamada oxalacetato, de 4 carbonos, para formar un citrato o ácido cítrico. En el segundo paso, el citrato pasa a ser su isómero isocitrato. En el tercer paso, el isocitrato se oxida, liberando una molécula de dióxido de carbono y convirtiéndose en una molécula acetoglutarato de 5 carbonos.
En el cuarto paso, el acetoglutarato se oxida y se libera una molécula de dióxido de carbono. La molécula restante de 4 carbonos se une a la coenzima A y se convierte en succinil-CoA. En el quinto paso, después de pasar por una serie de procesos en el que se obtiene GTP, el succinil-CoA se convierte en succinato. En el sexto paso, el succinato se oxida y se forma una molécula llamada fumarato. En el séptimo paso, al fumarato se le agrega agua y se convierte en malato. Finalmente, en el octavo paso, el malato se oxida convirtiéndose en oxalacetato y sirviendo para reaccionar con el acetil-CoA y comenzar nuevamente el ciclo. Recordemos que cada paso de este ciclo está regulado por enzimas especializadas también, que aceleran o desaceleran los procesos según las necesidades energéticas de la célula. Al final, este ciclo de 8 pasos producirá, después de 2 vueltas, 2 ATP, 2 FADH2 y 6 NADH, acarreadores de electrones que participan activamente en la última fase de la respiración celular, la fosforilación oxidativa. Fosforilación oxidativa. Dentro de la mitocondria, sobre la membrana de la matriz mitocondrial, encontramos la cadena de transporte de electrones, que consiste en una serie de proteínas y moléculas orgánicas. Los electrones pasan de un miembro al otro en una serie de reacciones redox, es decir, algunas moléculas se oxidan, perdiendo electrones, mientras que otras se reducen, ganando estos electrones. En estos procesos se libera energía, la cual se captura como un gradiente de protones y permite la formación del ATP, como explicaremos a continuación. Para entender mejor este proceso, dividamos la fosforilación oxidativa en 2 etapas: la cadena de transporte de electrones y la quimiosmosis. Como mencionamos hace un momento, la cadena de proteínas y moléculas encontradas dentro de la mitocondria pasan de un miembro a otro los electrones que transportan las moléculas, que fueron productos de procesos anteriores, como los acarreadores de electrones NADH y FADH2. Al liberar sus electrones a las moléculas cercanas, se convierten en NAD y FAD. Estos procesos liberan energía, que se usa para bombear iones de hidrógeno o protones que se desplazan de la matriz mitocondrial hacia afuera al espacio intermembranal. Es en este paso cuando el oxígeno entra en acción, pues los electrones son transferidos al final a una molécula de oxígeno, la cual se divide y recolecta hidrógeno para finalmente formar agua. La quimiosmosis es el proceso final de la fosforilación oxidativa y también de la respiración celular. Conforme los protones o iones de hidrógeno son bombeados hacia afuera al espacio intermembranal, estos activan una proteína conocida como ATP sintasa, así como las corrientes de un río activan una turbina de energía hidroeléctrica. La ATP sintasa se activa y comienza a catalizar la adición de un fosfato a ADP, formando así ATP y produciendo más del 80% del obtenido en la degradación de la glucosa. Al finalizar, estos procesos extensos y complejos completan la ecuación de la respiración celular. La glucosa y el oxígeno, después de pasar por los procesos implicados, producen dióxido de carbono, agua y más de 30 ATP. Ten presente que todo este proceso implicado en la respiración celular ocurre en las billones de células en nuestro cuerpo, a fin de tener la energía necesaria para realizar todas sus funciones. Si deseas analizar con más detalle cada uno de estos procesos, puedes consultar la unidad 12 de Khan Academy, además del resumen de esta información.